Recién decíamos nosotros que se cumplían 18 años de aquel recordado título de Racing, y está en línea uno de sus futbolistas que actuó en aquel equipo que convirtió 8 goles en 23 partidos en su paso por Racing. Está Rafael Maceratesi en línea, a quien saludamos aquí en Zona Branca. Cristian Basile junto a Roberto Segovia. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, Buenas tardes. Rafael. ¿Todo bien? Bien, todo Bueno, tranquilo. ¿ya te han llegado mensajes en el día de hoy para recordar aquel título? Sí, estamos en un grupo, tenemos un grupo bueno, de los que tuvimos la suerte de salir campeones, así que sí, no nos vemos muy seguido con los ex compañeros, pero bueno, estamos en un grupo y estamos en permanente contacto. Contame un poco cómo fue aquella obtención de ese título después de tanto tiempo, después de que seguramente conforme pasaban los años también en Racing había una presión mayor. ¿Cómo lo fueron viviendo ustedes? Y sí, la verdad que sí, fue algo histórico, fue algo único, fue maravilloso. La verdad que por Racing han pasado grandes jugadores y se le ha negado el título por muchos años. Nosotros, un equipo que se armó, llegamos muchos jugadores nuevos ese año y bueno, tuvimos la suerte de arrancar bien, congeniar, había buena onda entre todos los compañeros, que creo que fue fundamental. Entonces nos adaptamos rápido, no éramos un equipo vistoso, muy lírico, pero sí que dejábamos todo en la cancha, suplíamos esa falta de creación, la suplíamos con mucha gana y mucho compañerismo. Entonces se nos fueron dando los resultados y bueno, a medida que pasaba el tiempo nos íbamos convenciendo cada vez más y bueno, tuvimos la suerte. La verdad que la última fecha no fueron fáciles porque ahí se nos vino toda la presión encima, gente que lloraba, gente que te pedía por favor, entonces no fue fácil, pero bueno, la unión del grupo creo que fue fundamental también. Rafael, es que, claro, ustedes terminan aventajando por un punto nada más a River. Pero yendo al partido, al último partido con Vélez, repasando la formación, bueno, jugaste de entrada y te toca ser sustituido por Diego Milito a los 21 minutos del segundo tiempo, con Racing ganando 1-0, gol a los 8 minutos del complemento justamente, ¿no? Sí, bueno, alternamos siempre con los últimos partidos, terminé jugando yo titular, junto con el Chanchi arriba. En otra parte jugaba Milito y el Chanchi, al principio jugaban Milito y yo, o sea, siempre los tres delanteros tuvimos participación, ya sea desde adentro, de titular o desde el banco suplente. Mostaza nos daba mucha participación y bueno, sí, fue un partido obviamente con mucho nervio porque River se nos venía, nos había achicado diferencia y bueno, nosotros teníamos que empatar y bueno, se logró, no fue fácil, como te dije antes, porque las últimas fechas fueron la verdad que duras. Ver a la gente de Racing sufrir tanto, la verdad que a nosotros no lo podíamos creer, pero bueno, cuando entramos a la cancha un poco nos olvidábamos de eso y creo que se nos dieron los resultados. ¿En algún momento se les cruzaba por la cabeza que se podía escapar, digo, por esos empates? Yo recuerdo siempre la frase de Mostaza que venía con el paso a paso y que después de Chicago se enojó y dijo que iban a salir campeones, digo, todas esas cosas, con Banfield, exactamente, digo, ¿en algún momento se les cruzaba por la cabeza la idea de, che, mirá si se nos escapa? No, yo creo que no, porque también fue fundamental el aporte de Mostaza en ese sentido. Creíamos en lo que decía, nos convencía, entonces estábamos todos convencidos que lo íbamos a lograr. En ese momento a nosotros no se nos cruzó por la cabeza, se nos escapaba. Obviamente sí, un poco de nervio, un poco de ansiedad, pero siempre convencido de lo que hacíamos y convencido que el título se nos iba a dar. Después de ese partido te tocó marcar el tanto del triunfo con Lanús. Ahí es un poco donde empezaron, o ¿cuándo le cayó la ficha a ustedes? Y bueno, sí, ese partido fue fundamental, porque ahí yo creo que en los primeros minutos me acuerdo que no tuvimos un buen partido, mucho nerviosismo, pero bueno, tuve la suerte ahí que me rebote en el pecho y abrir el marcador y creo que ese gol nos tranquilizó un poco. Pero bueno, esa victoria fue fundamental ya para ir a cancha de Vélez
mucho más tranquilo, obviamente. Vos sabés que acá tenemos para cruzar. ¿Qué nos puedes contar de Mostaza vos antes de cruzarte un poquito? No, Mostaza, qué sé yo, tener mil anécdotas. Yo después inclusive lo tuve en estudiante, así que, pero bueno, como te dije antes, fue parte fundamental porque él nos convenció que siempre decía mentalidad ganadora, en una frase de él, y bueno, creo que nos mentalizamos así y salíamos a ganar en todas las canchas. Hemos dado vuelta a partidos y yendo abajo, partidos increíbles, como qué sé yo, el de Chicago en cancha de él, el de Estudiantes en cancha de Estudiantes. Así que yo creo que el trabajo de Mostaza fue fundamental en ese sentido. ¿Cómo anda, Rafa? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Todo muy ¿Todo bien. bien? Siempre Me alegro. tranquilo. Siempre tranquilo. Me gustaba porque defendía también. Sí, siempre me bancaste, Mostaza. Te agradezco. Yo te agradezco a vos por dar la vuelta. Ahora sí me enojé. Rafa hizo algo más importante. Sí, la verdad siempre me bancó Mostaza y a todos el plantel de Racing siempre fue un agradecido. Pero creo que fue un trabajo en conjunto, como te dije antes, hicimos una buena química de entrada, un buen grupo, y creo que al ser nuevo el grupo fue fundamental esa química que había entre todos los compañeros y el cuerpo técnico. ¿Crees que por ahí un poco lo que se vio, lo que se vive hoy en Racing tuvo su semillita en aquel 2001, en esa mochila que se ha ido, más allá de que obviamente han pasado muchos años, pero digo, hoy se ve un Racing más protagonista, que ya no le pesa por ahí cuando no se consagra, digamos, no hay una presión tan grande como en aquel momento? No, sí, ni hablar, yo creo que bueno, se sacó una mochila enorme encima, obviamente que los que pasaron después trabajaban con un poco más de tranquilidad. Igualmente yo creo que bueno, la llegada de Milito, que después tuvo otro campeonato en el 2014, le dio mucha jerarquía también al plantel, y bueno, lo rodearon bien a Diego y Racing está haciendo bien las cosas. Y ahora ya es un club que pelea siempre, intenta jugar. Yo creo que el Chacho también le dio, bueno, ahora se cortó, pero le dio una identidad a Racing, de una manera de jugar muy linda, protagonista. Pero bueno, creo que siempre lo cargamos, cuando nos juntamos con los campeones de 2014 estaba esa broma, que como que nosotros somos los campeones originales, pero como que le sacamos un poco de peso a eso. Pero bueno, es así, después de muchos años se sacó esa mufa encima y bueno, pudo festejar, por suerte, porque la gente de Racing es maravillosa, la verdad. Rafael, bueno, fue un momento obviamente de enorme alegría para la gente de Racing. Quizás los únicos que pudieron festejar, recordás bien el contexto, ¿no? De aquel logro en esos días. Bueno, ustedes obviamente como profesionales tuvieron que hacerlo, pero ¿costaba de pronto abstraerse de todo lo que pasaba, el clima político y social en el país de esos días? Sí, la verdad que todos las pasamos mal, porque no fue una etapa fácil para Argentina. Pero bueno, viste, nosotros pensamos, no nos puede estar pasando esto a Racing, después de tanto tiempo podemos festejar, y fíjate el lío que se armó en el país, obviamente. ¿Qué te parece? Mucho más grave y más importante, pero bueno, nosotros obviamente tratamos de aislarlo un poco, porque sabíamos que nos quedaba una final y bueno, después iríamos a descansar y a afrontar todos estos problemas, pero no fue fácil. ¿Con qué frase resumís ese logro o a ese equipo? Compromiso, sacrificio, lo que tiene que tener cualquier equipo, pero yo creo que esas son y humildad. O sea, nosotros sabíamos que, como te dije antes, no éramos un equipo lírico, pero entonces nos esforzábamos todos, peleábamos desde el arquero hasta el último delantero, peleábamos todo igual y salíamos a ganar en cualquier cancha, con nuestras virtudes y con nuestros errores, pero siempre buscábamos el arco de enfrente. Así que, bueno, por suerte logramos. ¿Y cómo era ese grupo? Porque estando el Chanchi Esteves, Chatruc, uno imagina que era un grupo bastante divertido, ¿no? Sí, una buena onda, como te dije, pegamos buena onda de entrada, había, más allá que no nos conocíamos mucho, pero sí, ellos dos fundamentalmente, dos personajes,
pero bueno, en general había buena gente sobre todo. ¿Está en el grupo ese que decís que tienen ahí los campeones del 2001? ¿Está Milito? Sí, están todos, sí. Ah, está muy bien, está muy bien. Bueno, Estamos y hay ahí algo de lo que decías recién, de esa cuestión que ustedes marcaron el camino y por ahí se pelean, entre comillas, con los del 2014 para decir a ver quién marcó el rumbo. No, eso se creó cuando fuimos allá al encuentro ese en el 2015, hicimos un partido amistoso y ahí creamos el grupo nuestro, que se llama Campeones Originales, un poco en joda, pero bueno, siempre reina la buena onda y bueno, como te dije antes, hubo un grupo de buena gente, yo tuve un año nada más en Racing, poco tiempo, pero bueno, quedamos marcados por este logro tan importante que cada uno aportó su granito de arena. Rafael, te agradecemos mucho el contacto, queríamos recordar ese logro tan importante y charlar un poquito con vos de ese campeonato. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, les dejo un saludo enorme. Un abrazo. Gracias, Rafael. Rafael Maceratesi, Rafael Nazareno Maceratesi, el delantero de Racing, uno de los goleadores del equipo, el que más anotó creo que fue el Chanchi Esteves, después estaba en esa lista Maceratesi, que como decíamos, bien me marcaba Marian Genizo, marcó el tanto del 1-0 después de aquel empate con Banfield, en el que obviamente se termina decantando y termina siendo campeón, ¿no? Ese equipo. El Chanchi Esteves, que posteriormente, unos años más tarde, casi una década más tarde, terminó jugando en la B Nacional en un club de la zona, en Deportivo Merlo. ¿Tenemos el gol? Sí, nos vamos a ir con eso, la pausa, por supuesto. Tenemos el gol de Loesborg a los 8 minutos del segundo tiempo en aquel empate. Era victoria parcial de Racing. Después llega el empate Vélez y termina sufriendo Racing, obviamente. ¿Cómo no podía ser de otra manera, no? Porque sí, no podía ganar 4-0 Racing y florearse. Y encima, como decíamos, en ese contexto, no podía tener tanta mala suerte Racing, 35 años de malaria, sin títulos y encima, bueno, con la postergación, obviamente con los hechos de aquellos momentos, pero bueno, finalmente logró el título. Se fue, bueno, ya obviamente Rafael ya no está en línea y tampoco Mostaza, ¿no? Yo quería escuchar un paso a paso de Mostaza. Lo va a escuchar porque está en el audio. ¿Está en el audio? Arranca con la frase de Mostaza. Claro. Bueno, no podía ser de otra manera. Está bien, bueno, quería escucharlo en vivo, pero bueno. Vamos a escuchar el gol de Racing de 18 años atrás. ¿Andás con miedo, Mostaza? ¿Cómo? ¿Con miedo de qué? Con miedo de que se caiga. No, para nada. Vamos a salir campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a salir campeón. No me enojé, vamos a salir campeón. Racing Boca con Bedoya y su centro. El cabezazo derecho. Se está terminando el partido con 10 jugadores por la expulsión de Gutiérrez, señoras y señores. ¡Campeón! ¡Racing! Después de 35 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica. Acaba de empatar. Racing es el ganador de la apertura. Racing es el campeón.